Bien. Quería comentarles también de que había tenido un problema con el acceso a la plataforma de YouTube y por ese motivo no he estado pudiendo subir la anterior clase. Lo pude resolver en el día de hoy recién, a partir de una ayuda que me dieron desde el área académica, con lo cual hace un rato empecé a subir estrictamente cada uno de los fragmentos de la clase, así que los van a ver en el transcurso del día de hoy, si la conexión me lo permite. Y si no, en el día de mañana ya van a estar subidas más tardar las clases de la última, digamos, que tuvimos referente a la presentación de los trabajos que hicieron ustedes, ¿sí? Haciendo un breve repaso de lo que fue nuestra primer clase de la unidad número 3, donde empezamos a hablar un poquito de qué era la inducción, habíamos sintéticamente conversado respecto a que se trataba de una actividad en la cual nosotros empezábamos a poner en conocimiento del trabajador aquellas actividades trascendentales, esenciales, vinculadas a lo que tenía que ver con su puesto de trabajo, ¿sí? Esto podía darse por un trabajador que recién llegaba a la organización y, consecuentemente, recién empezaba a desarrollar dichas actividades en ese puesto de trabajo. Podía tener que ver con alguien que ya formaba parte de la organización, ¿sí? Pero que, dado algún ascenso, por ejemplo, alguna promoción o algún cambio específico, por ejemplo, una transferencia a otro tipo de área de la organización, manteniendo las mismas jerarquías, por ejemplo, iniciaba actividades dentro de algo totalmente nuevo para él. Bueno, allí también, por supuesto, se inició un proceso de inducción. O también, ¿por qué no?, para aquel que incluso desarrollaba actividades, disculpen, bien, disculpen. Decíamos entonces que también puede darse por algún trabajador que, bien, habiendo ocupado un puesto de similares características a los que va a ocupar en esta nueva organización, ya transitó por el mismo, ya conoce lo que es, digamos, la dinámica de lo que es un puesto igual a lo que ya ocupó en otra organización. Igualmente también va a recibir inducción, dado que, por supuesto, en la organización, lo que primero va a tener que conocer, ¿sí?, tiene que ver con la misión, la visión, los valores, los objetivos de la organización, los elementos culturales, filosóficos, los hábitos, las costumbres que definen tanto a esa organización como también al sector, por ejemplo, en el cual se encuentra, o bien el área en el cual este nuevo trabajador va a desarrollar sus actividades, ¿sí? Entonces, allí estuvimos hablando respecto a, bueno, qué básicamente hacíamos en aquel momento, de qué manera lo ayudábamos, qué tipo de actividades, de algún modo, de forma general, realizábamos para inducirlo, trabajador, en ese nuevo puesto de trabajo, cuál era la importancia, qué relaciones iba a tener también con sus restantes compañeros de trabajo, con las restantes áreas con las cuales tenga que interactuar, producto naturalmente de la actividad que tiene que desarrollar. Hablábamos en aquel caso, por ejemplo, de cuando un trabajador, por ejemplo, un vendedor, logra ingresar a una organización, él no solamente va a tener contacto con el cliente para el producto o el servicio que tenga que vender o comercializar
por dicha organización, sino también, por supuesto, con un montón de actores internos que le van a permitir que su actividad pueda desarrollarse, ¿sí? Hablábamos de todos estos elementos, también un aspecto no menor, ¿sí? Que no lo hice mención, pero tiene que ver con saber cómo está conformada esa estructura y también, por supuesto, saber cuáles son los procesos en los cuales este trabajador se va a ver involucrado, ¿sí? Por lo tanto, el vendedor no solamente va a tener que conocer el proceso de la venta, sino también el proceso de aquellas áreas, de aquellas actividades o de aquellas competencias que tengan que ver con otras áreas con las cuales se va a vincular fuertemente, ¿sí? Por lo tanto, tendrá que conocer qué pasa, por ejemplo, en el sector de depósito o en el sector donde están acumuladas las mercaderías, por ejemplo, de la organización. Tendrá que ver también de qué manera se vincula la organización con los proveedores, ¿está? Porque, bueno, aunque no forme parte del proceso de la compra, por supuesto que los insumos que llegan a la organización, él los va a ver, lógicamente, luego transformados, por ejemplo, en productos, ¿está? O bien, si no sufre una transformación, tiene que conocer de qué manera los proveedores están acercando las materias primas o productos terminados que la propia organización luego va a comercializar, ¿sí? De esa manera también podrá asesorar a los clientes en este sentido cuando, por ejemplo, un hecho muy habitual, falta algún tipo de producto en determinadas fechas. Entonces, es muy común, ¿sí?, que el vendedor, por ejemplo, tenga que conocer cuál es la perspectiva de que ese producto en el futuro ingrese a la organización. Seguramente ustedes se habrán encontrado en algún momento, por ejemplo, en una organización en la cual la misma le dice a través de sus vendedores que no hay tal o cual producto. Entonces ustedes preguntan, o algún familiar de ustedes, ejemplo, pregunta, bueno, ¿y cuándo va a llegar tal producto? Si bien el vendedor, vuelvo a insistir, no forma parte del área de compras o de la relación con los proveedores, tiene que tener un conocimiento de cómo esa mercadería, cómo esos insumos van rotando de manera de tener una cierta perspectiva y, por supuesto, no solo él por su experiencia, por su idoneidad, sino también por la relación que tenga con el área de compras, por ejemplo, para saber estimativamente cómo es esa programación de adquisición de determinados bienes, de determinados insumos o de determinados servicios, ¿sí? Hablábamos de cómo se llevaba adelante esta inducción, hablábamos de una inducción general, luego hablábamos de una inducción específica acorde al puesto de trabajo, a las tareas que tiene que desarrollar, y luego de una evaluación para conocer si esta inducción se llevó adelante, ¿sí? Esto es un poco, muy rápidamente, todo lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, ¿sí? En la primer clase de nuestra unidad número 3. Allí también nosotros habíamos dicho en aquel momento, bueno, todo esto sucede, vuelvo a destacar, sobre la base de el ingreso de un nuevo trabajador a la organización, sobre la base de un trabajador que ya estaba formando parte en la organización de ella por un movimiento interno, ¿sí?, a otra área, pero con las mismas o los mismos niveles de jerarquía, o bien porque, naturalmente también, dentro de la misma organización, el trabajador asciende a una posición superior, ¿sí?, dejando atrás actividades más operativas para pasar a desarrollar actividades más directivas, ¿sí?, o bien gerenciales, podríamos denominar también. En este sentido, entonces, una vez que ese trabajador llega al puesto de trabajo, empieza a desarrollar sus actividades, ¿tá? Comienza con la labor diaria, comienza con esa vorágine que implica estar atento a todas las actividades que tiene que desarrollar, inmiscuirse en el detalle de las tareas que tiene que desempeñar, ¿tá? Consecuentemente, estar atento también a los objetivos que sus superiores jerárquicos, por supuesto, le determinan en este sentido. Y, por supuesto, también estar atento a la colaboración con terceros,
está con los pares con los cuales se tiene que vincular. Esta relación que yo les decía hace unos momentos de, por ejemplo, el vendedor con el área de compras, ¿sí? Ahora, todo esto que estamos señalando se da en el marco de una actividad normal que lleva adelante el trabajador en su puesto de trabajo, ¿sí? Pero ahora, es importante destacar aquí que este trabajador que desarrolla estas tareas de manera normal, repetitiva, periódica, constante, algunas con mayor, podríamos decir, permanencia en el tiempo, otras con menos permanencia en el tiempo, más dinámicas, ¿sí? Se da naturalmente en función a las características de lo que dicha actividad demande, ¿está? Pero además, dada la evolución, ¿sí?, que tienen todas las disciplinas a nivel mundial, a nivel global, ¿sí?, dada la evolución que todas las organizaciones transitan desde la menos, podríamos decir, tecnológica a la más tecnológica, desde la más pequeña a la más grande, y así podríamos hacer un análisis mucho más profundo también en este sentido. Todas las organizaciones van evolucionando, ¿sí? Y eso es importante que lo entendamos. Vuelvo a insistir, y es muy importante tener presente esto. Algunas lo hacen con mayor rapidez, algunas lo hacen con menos rapidez. Algunas lo hacen más a conciencia de lo que significa la evolución del mercado, la evolución de la industria en la que se encuentran, la evolución de las necesidades de los consumidores a los que satisfacen con sus bienes y servicios, y otros los hacen a una velocidad menor, ¿sí? Un ejemplo muy claro, podríamos decir, en este sentido, no estrictamente en cuanto a la capacitación, pero me imagino que tal vez ustedes hayan prestado atención o les haya llamado la atención al menos por algún comentario de- del movimiento de la empresa gastronómica, es una pizzería concretamente, Los Campeones, que antes estaba en la esquina de lo que es el Hotel Casino Gala, ¿sí?, la calle Perón y Necochea, y ahora se trasladó media cuadra sobre la misma vereda, ¿sí?, de la calle, en este caso, Necochea. ¿Algunos han visto ese cambio? Sí. ¿Sí? ¿Les ha llamado la atención? No. ¿No? Quiere decir que mucho no evolucionó entonces. ¿Probaron el producto en este nuevo local? ¿Lo compararon para decir, en el anterior local era mejor, era peor, era igual? ¿Notaron algo distinto? No todavía, personalmente pasé nomás por la zona y noté que por lo menos el traslado existe, De que ya pero de ahí a comparar el servicio o la calidad del producto que siguen ofreciendo, desconozco. Bien. Este pequeño cambio que tiene que ver simplemente con la infraestructura, al menos desde el punto de vista visual, ¿sí?, podríamos decir, también es una evolución para la organización, ¿sí? Citando simplemente un ejemplo de cómo una organización puede evolucionar, está desde algo muy concreto y tangible que significa su infraestructura, sus instalaciones. ¿Está? Ahora, nuestra asignatura lo que estudia son a los recursos humanos. Nosotros no estudiamos ingeniería aquí, no estudiamos si la infraestructura anterior era mejor o era peor que la actual. ¿Está? Entonces, en este marco de dinamismo y de cambio que atraviesan las organizaciones, por supuesto que la actualización de sus recursos humanos, y cuando digo actualización, vamos a ir viendo en qué profundidad nos referimos al concepto de actualización, es en donde también las organizaciones evolucionan, ¿sí? Vamos a
en el tiempo que nos dé también la posibilidad, el día de hoy, a hacer la lectura de 2 artículos periodísticos y si no al menos de uno, ¿está? Para que ustedes también vayan viendo de que ustedes mismos también atraviesan este proceso, ¿está? Proceso que vamos a trabajar dentro de un rato y que tiene que ver estrictamente con la capacitación. Pero, por supuesto que este proceso no es estático, es absolutamente dinámico. Vamos a ver que dentro de lo dinámico también es en cierto sentido estático, porque tiene una determinada estructura, más bien, y no porque sea algo que digamos, se mantiene a lo largo del tiempo. Está bajo una misma línea o bajo determinados criterios específicos en los cuales se desarrolla la capacitación concretamente. ¿Está? Pero el hecho de que una organización evolucione no se da solamente desde el punto de vista, vuelvo a insistir, de lo visual, ¿sí? De este ejemplo que yo les traía recién como un comentario. Decir, mirá, vos antes estabas en una esquina que no llamaba la atención, con veredas deslucidas, rotas, el local también venido abajo, con una imagen de lo que nosotros podemos proyectarnos al decir pizzería Los Campeones, por ejemplo. Y hoy esa imagen que uno obtenía de ese local ha cambiado, en algunos casos para bien, otros para mal, tal vez, porque con los que he hablado al menos algunos me decían, no, yo prefería mantener esa imagen que tenía antes del local eh, gastado, viejo, que le daba cierta impronta de tal cosa. ¿Está? Entonces, también en ese sentido la organización se ha instalado en la mente de los consumidores y ha creado una propia imagen de sí mismo, ¿sí? Que no necesariamente refleja en ese caso una debilidad o un aspecto negativo de la organización. Pero vuelvo a insistir que nosotros hablamos aquí de recursos humanos y los recursos humanos también van a ir evolucionando a la luz de ¿qué? De todos estos cambios y de todas estas circunstancias que las organizaciones van a ir atravesando. Circunstancias que van a estar plasmadas ¿por qué? Por supuesto, una evolución en el gusto de los consumidores. Desde el año pasado seguramente ustedes hablaron, este año siguen hablando y el año que viene van a hablar con más profundidad de cómo los consumidores van con el paso del tiempo modificando sus gustos y preferencias. Son las mismas preferencias, son los mismos gustos los que ustedes tienen hoy a la edad que tienen que aquellos que tenían, por ejemplo, a la mitad de su edad, aproximadamente 9, 10 años. ¿Creen que ha ido evolucionando el gusto, las preferencias que ustedes tienen, los deseos, las necesidades, por ejemplo? Sí, profe. ¿De qué? Totalmente el gusto de cada persona, dependiendo de la calidad del servicio que busca cada uno, eh, va mejorando de acuerdo al tiempo o el momento que se dé. Siempre es diferente la percepción que uno puede tener como persona. Por supuesto que no solo eso está basado en las propias experiencias del individuo, es decir, ustedes yendo a una organización, encontrándose con ese producto o ese servicio, evaluándolo y consecuentemente dando una opinión del mismo, ¿sí? Sino por supuesto también por experiencias ajenas de terceros o bien por el estudio que ustedes llevaron adelante de determinado tipo de producto o de servicio, ¿sí? En donde ustedes ingresaron a YouTube, por ejemplo, al canal oficial de esa empresa, empezaron a ver cómo el producto se fabrica, qué tipo de sensaciones causa, qué tipo de formatos tiene ese producto, entraron en el sitio web de la empresa, se bajaron un folleto de manera digital de ese producto, de esa línea de productos, y dijeron, mira, este producto puede servir para esto, puede servir para esto otro, y así sucesivamente. Por supuesto que también tiene que ver no solamente con el cambio en los gustos de los consumidores, sino por la propia evolución. El año que viene nosotros en la Administración Estratégica vamos a estudiar una herramienta específica que analiza la industria en la que se encuentra, por ejemplo, una determinada organización. Y por supuesto esa industria también evoluciona. ¿Y por qué evoluciona esa industria? Porque consecuentemente la competencia entre las empresas hace que entre ellas permanentemente se estén mirando, observando, viendo a ver
¿Qué hace una? ¿Qué hizo otra para satisfacer mejor al cliente? ¿Sí? Y si lo que hizo una evidentemente le está dando resultados, las demás intentarán copiar o emular, ¿sí?, esa ventaja que una ha desarrollado, por ejemplo. Así sucesivamente nos vamos a encontrar con distintas modificaciones o cambios que se dan en una industria determinada. Y por supuesto también dentro de la propia organización, porque la propia organización va evolucionando también en sí misma. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros, y esto ustedes lo van a ver, lo vieron el año pasado seguramente en alguna organización, lo estarán viendo este año, pero el año que viene también vamos a volver a profundizar sobre esto. Muchas veces una organización nace sobre la impronta de lo que es el fundador. Un fundador que generalmente está asociado a, ya con el paso de los años y por el momento en el cual nos encontramos hoy, a una generación en la cual los cambios no son una forma habitual de ver la vida, ¿sí? Hoy para ustedes un cambio es algo normal, ¿está? Ustedes están familiarizados con los cambios, son una generación que se adapta rápidamente a los cambios, ¿está? En cambio hay otras generaciones que no es tan posible de ver la facilidad con la cual tanto sus propios integrantes como la organización en sí misma se tiene que adaptar a ese cambio, ¿sí? Entonces, naturalmente que también empieza a aparecer la siguiente generación, empieza a tener otro punto de vista, a lo mejor al que tuvo el fundador, empiezan a producirse ciertos cambios motivados fundamentalmente por esta nueva generación. Si aún más la organización tiene ya varios años en el mercado, ha transitado por, digamos, varios lugares, ¿sí?, por donde también ha desarrollado sus actividades y demás, por supuesto que esa organización también ha adquirido una cierta experiencia a lo largo del tiempo, ¿tá? Consecuentemente, vuelvo a insistir, también si se suma una nueva y siguiente generación, también llegará con determinados o determinadas ideas de cambio, ¿sí?, para llevar adelante. Entonces, fíjense que en todo sentido una organización se va a ver de alguna manera invadida, ¿está?, para poder llevar adelante determinadas modificaciones, determinados cambios, o poder adaptar la realidad que están viviendo, ¿sí? En ese sentido, es en donde también no solo la organización necesita cambiar y adaptarse, sino también todo lo que está dentro. Y específicamente los recursos humanos. Entonces, para que ese cambio también afecte de manera positiva el recurso humano, es necesario que naturalmente los mismos atraviesen por esas modificaciones. Y el hecho de atravesar esas modificaciones tiene que ver con dos pautas, dos definiciones muy concretas. Por un lado, la capacitación y por el otro lado, el desarrollo. Ambos, si bien están fuertemente vinculados, no son exactamente lo mismo. Y vamos a ver en qué fundamentalmente reside la diferencia entre estos conceptos. Fundamentalmente en el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la capacitación, ¿sí?, dentro del proceso que vamos a llevar adelante, pero el mismo proceso también se va a aplicar para el desarrollo, ¿sí? En lo que refiere a la capacitación, el mismo es una actividad que vamos a ver permite llevar adelante y desarrollar un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades, un conjunto de actitudes, ¿está?, dentro del recurso humano que forma parte de la organización, de manera tal de que todo este conjunto de elementos se transforme en algo concreto que es el aprendizaje, ¿está? Entonces, por eso fíjense que allí hay una parte de la definición que dice, esto significa que debemos proporcionar a los empleados habilidades necesarias para desempeñar su trabajo, cuando habla luego de que esto tiene que desarrollarse como un paso posterior a la inducción, ¿sí? Y en este sentido es importante entender que la organización debe analizar
¿Cuáles son las actividades que ese trabajador está llevando adelante? ¿Cuáles son las tareas que está desempeñando? De modo tal de que la capacitación naturalmente se ajuste a aquello que está desarrollando ese recurso humano. ¿Está? Y consecuentemente sea congruente con el todo de la organización. Nosotros hablábamos en las primeras clases y consecuentemente también en la unidad número 1 del concepto de la misión, del concepto de la visión, del concepto de los objetivos de una organización. Por lo tanto, la capacitación tiene que alinearse a esos conceptos. ¿Está? De nada sirve que yo diga, bueno, tengo 5 vendedores en mi organización, a todos los voy a capacitar en ventas. ¿Sí? Ok, ¿y por qué los voy a capacitar en ventas a mis vendedores? ¿O por qué los voy a capacitar en atención al cliente a mis vendedores? Porque un día yo me levanté y como directivo y dueño de la empresa dije, bueno, es necesario capacitar a mis vendedores para vender más. Vamos a ver que esto no se da necesariamente de esta manera. Por lo tanto, vamos a tener que analizar qué es lo que necesitan esos trabajadores. ¿Está? ¿Qué es lo que necesitan realmente esos vendedores? Ello nos va a llevar a que muchas veces encontremos que el problema efectivamente no está en los vendedores, sino está, por ejemplo, en otras áreas de la organización. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, la capacitación tiene que ver con un proceso para que el recurso humano de la organización integre conocimiento, integre habilidades, integre aptitudes y determinadas competencias para poder desarrollar su trabajo de la manera más eficiente posible. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene que darse en el marco, vuelvo a insistir, de la misión, de la visión, de los objetivos estratégicos de la organización y por supuesto también de los objetivos del área y del puesto de trabajo en donde se encuentra ese trabajador. ¿Sí? Por otro lado, el concepto de desarrollo no es un concepto diferente del de capacitación, sino que tiene que ver fundamentalmente con el plazo de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, el desarrollo también es capacitación, pero la diferencia sustancial entre ambos tiene que ver, vuelvo a insistir, con los plazos de tiempo. ¿Sí? De manera tal que el desarrollo lo que busca es justamente generar determinadas condiciones en el recurso humano, determinados elementos, ¿sí?, que incorpore para que eso pueda ser posible de utilizar luego de un cierto tiempo que ese recurso humano ha sido entrenado, ¿está? Y consecuentemente preparado para generalmente una actividad o conjunto de actividades de mayor responsabilidad o de mayor complejidad a las que actualmente desempeña o desarrolla, ¿sí? Por eso dice allí la definición, prepara a los empleados para mantenerse al ritmo con la organización a medida que ésta evoluciona y crece. No es que solamente yo tengo que pensar en cuando la organización crezca, sino que también tengo que pensar qué pasará el día de mañana cuando estos directivos que hoy están en la organización, mañana ya no estén. No estén, ¿por qué? Porque renuncien, porque se jubilen, porque fallezcan, ¿sí? Entonces, eso va a implicar que yo tengo que ir pensando de manera progresiva cómo voy preparando al futuro directivo de esa organización, ¿sí? De manera tal que dentro de un cierto plazo de tiempo, cuando le toque, ¿sí?, a ese recurso humano llegar a esas posiciones dentro de la organización, lo pueda hacer en el marco de competencias que ya haya previamente adquirido, ¿sí? Entonces, todas las organizaciones siempre están en continuo aprendizaje, ¿sí? Y esto significa que capacitación y desarrollo fundamentalmente van del mano, ¿tá? La capacitación tiene que ver con actividades muy concretas, muy específicas,
y aplicadas en un corto y breve lapso de tiempo. ¿Sí? Por supuesto que esto también vamos a ver, se puede dar para llevar adelante en el marco de un tiempo más extenso, ¿sí? Pero el desarrollo no tiene que ver estrictamente con la actividad en sí misma, a la que sí hace alusión el concepto de capacitación, sino con todo ese conjunto de conocimientos que luego de un cierto tiempo serán necesarios que ese recurso humano los aplique dentro de la organización. ¿Más o menos se alcanza a entender esta diferencia de los dos conceptos? ¿Queda más o Sí, menos claro? Sí, pero Sí, profe. Entonces, todas las organizaciones se preparan naturalmente para desarrollar el capital humano que tienen dentro de ella. Y esto significa naturalmente generar valor agregado no solo para la organización y su propio recurso humano, sino a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Fundamentalmente los clientes, ¿está? A los cuales la organización pretende satisfacer de la mejor manera posible con los productos y servicios que brindan. Entonces, el hecho de que nosotros entendamos claramente como organización dónde estamos parados, qué necesidades tienen nuestros clientes, cómo evoluciona la industria en la que estamos, cómo evolucionan los competidores, porque también hay que tener muy presente en este sentido que los competidores evolucionan, ¿sí? A la par que evolucionamos nosotros, en mayor medida o en menor medida. Y en este sentido, si las organizaciones competidoras evolucionan en mayor medida que la organización, naturalmente que el día de mañana puede también, ¿por qué no?, tentar a nuestros mejores recursos humanos para llevárselas a las mismas, ¿sí? Entonces, también la organización tiene que estar preparada para poder enfrentar ese momento y, consecuentemente, también estar atentos a perseguir permanentemente sus objetivos, ¿sí? En este sentido, vamos a nosotros analizar en el día de hoy, a partir de todo lo que nos queda por desarrollar todavía, en qué aspectos nosotros nos vamos a capacitar dentro de una organización. En qué aspectos nosotros vamos a adquirir conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes. ¿Está? Por un lado, con cómo evoluciona la organización, como decíamos, no solamente a partir de lo que la misma produce de sí misma, sino también de lo que observa, de lo que es su contexto, de la evolución que también tiene en cuenta a partir de lo que observa de su mercado objetivo, es decir, de sus clientes, de los propios productos y servicios que comercializa, los cuales también naturalmente van evolucionando en packaging, en tamaño, en textura, en necesidades, etc. En todos los procesos administrativos, en toda la tecnología que es necesario aplicar también y consecuentemente con toda la maquinaria que también, por supuesto, la organización incorpora, con la forma de pensar y de resolver los problemas también, por supuesto, porque todo eso también evoluciona, ¿sí? Hacemos un corte acá y nos volvemos a conectar porque muy pronto se termina, ¿sí?